Quizás a modo muy breve, tampoco me gustaría entretenerme mucho en esto porque hemos estado hablando abundantemente sobre el tema de Venus. Nos pusimos muy contentos con el anuncio de la aparente detección de fosfano o fosfina en la atmósfera de Venus, ¿no? Les recuerdo que en ese artículo en Nature Astronomy los autores hablaban de la aparente detección eh, de esta molécula. Luego ya les contamos la semana pasada que pues el asunto era muy controvertido porque habían salido otra serie de artículos en los que se cuestionaba esta detección y bueno, parecía que a la vista de los últimos resultados parecía más bien que se tratara de un falso positivo y sobre todo de que ALMA, el observatorio ALMA había dicho que había un problema con esos datos y que los habían retirado del servidor de datos públicos de ALMA porque los estaban reanalizando para comprobar ese posible problema, ¿no? Que de momento creo que no sabemos nada de eso, pero el último episodio de esta polémica pues salió cuando se subió al servidor de preprints del archive un artículo que, bueno, resultó sorprendente para muchos de nosotros. Mucha gente empezó en redes sociales a comentarlo porque no ya por la crítica que hacía, que se sumaba a otros artículos anteriores en los que se cuestionaba esta detección, sino sobre todo lo hacía con un tono que parecía muy brusco, ¿no? Muy poco amable con los colegas, ¿no? Con el grupo de Greaves y sus colaboradores, que son los que habían hecho esa aparente detección. Este nuevo artículo que se subió al servidor de preprint se titula "No hay fosfano en la atmósfera de Venus", que ya de entrada yo tengo objeciones con el título, creo que no es correcto, además de ser un poco condescendiente y un poco soberbio, de científicos soberbios, el título creo que no es adecuado. Y luego, sobre todo, lo que más, digamos, controversia despertó fue la última frase del abstract, del resumen del artículo. Es una frase un poco fuerte en el que llaman o invitan a los autores, a Greaves y colaboradores, a revisar su artículo para corregirlo o retractarlo. Y esto es muy fuerte porque, bueno, quizás deberíamos aclarar que, y quizás Francis tiene más conocimiento de todas estas historias de publicaciones científicas, cuando se habla de retractar un paper es algo muy serio. Un paper no se retracta porque esté mal, eso es parte del debate y de cómo se hace la ciencia. Se publican cosas, unas están bien, otras están mal y así es como funcionamos y al final pues la verdad se va asentando, ¿no? Retractar un artículo tiene más una connotación, bueno, como cuando hablamos de los artículos que se habían retractado a López Otín, si recuerdan, ¿no? Aquella controversia que se formó porque ya era un caso de fraude, en el que había claramente un tema de fraude, ¿no? Sí, Entonces, bueno, implica que has hecho algo mal, ¿no? Quizá de manera malintencionada o quizá no, pero en cualquier caso que has hecho algo muy mal, sí, que desde luego has de borrar eso, ¿no? sí, es como que tienes que borrarlo de la historia de las publicaciones Sí. científicas, ¿no? No es... Retractar un artículo es hacer una damnatio memoriae. Es lo que es destruir eso como si no hubiera ocurrido. Sí, insisto, no porque haya un error, ¿no? Porque de hecho ha habido fiascos históricos recientemente, como los neutrinos hiperlumínicos de ópera, o recordemos lo de Biceps 2, ¿no? Que a lo mejor Bea y él sobre todo lo conocerá mejor, pero eso no se retractó, se corrigió, en fin, surgieron luego otros artículos donde las cosas se corrigen y ya está, ¿no? Francis, eso es así, ¿no? Retractar un artículo es algo muy fuerte. Sí, en principio es algo fuerte, es algo que no se hace habitualmente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que muchas revistas permiten esta opción, como en el caso de la revista del grupo Nature, que se llama el Matters Arising, ¿no? Que es una opción que otras revistas han tenido de toda la vida, que era la carta al editor reclamando que se evaluara si había que retirar o no un artículo, ¿no? Es una figura que muchísimas revistas científicas la incluyen, y es un investigador que trata de repetir un estudio. Porque una cosa muy importante que hay que recordar es que la ciencia no repetible no es ciencia. Entonces, no es ciencia que se va a publicar. ¿Qué pasa? Que cuando alguien repite un resultado, no se publica. Nadie publica replicaciones, porque las replicaciones no tienen interés, ¿vale? Solamente yo replico un resultado para avanzar en ese resultado, para apoyarme en ese resultado. Entonces, lo que yo tenga más allá es lo que yo puedo publicar. Pero, obviamente, mucha gente trata de replicar los resultados. Eso no se publica, pero existe una opción, que es esta opción. Cuando yo trato de replicar un resultado y no soy capaz, pues yo envío una carta al editor explicando, mira, yo he tratado de replicar este resultado y no he sido capaz.
Esto puede significar que yo sea un inútil o que no sea replicable ese resultado y, por lo tanto, es algo que tiene que ponerse en cuarentena y que tiene que evaluarse si debe de ser retirado o no el artículo. Entonces, una decisión que tiene que tomar el editor normalmente recibe esta carta, esta notificación, que tiene que ir acompañada de figuras, un reanálisis de los datos o el uso de datos independientes. A veces son otro tipo de datos, ¿no? Y se da a los autores del artículo original la posibilidad de responder a esas críticas. Esta crítica, en principio, debe ser constructiva, por supuesto debe estar escrita en un lenguaje suficientemente cortés, amable y educado, debe ser políticamente correcto, pero es el editor el que tiene que tomar la decisión y no es habitual que los que escriben este tipo de artículos reclamando que se evalúe si debe ser o no retirado un artículo, incluyan comentarios tan fuertes como nosotros recomendamos a los autores que ellos mismos retiren el artículo. Pero si el editor va a hablar con los autores para pedirles una respuesta y que si la respuesta no es una respuesta clara y bien definida que garantice que el artículo merece seguir estando publicado, el editor les va a solicitar que ellos retiren el artículo. Y si ellos no retiran el artículo, el editor va a solicitar directamente la retirada del artículo, ¿vale? O sea, va a retirar el artículo. Entonces, todo esto es un proceso lento que requiere varios meses, porque obviamente para contestar este resultado, pues Griff les dan varios meses, no les dice, venga, mañana tienes que contestar, sino les da un tiempo para que ellos justifiquen su respuesta. Si su respuesta es adecuada, pero en principio, por lo que comenta esta gente, el propio editor les pidió que lo publicaran en Archive, es decir, que ya está aceptado este Matters Arising en Nature Astronomy. O sea, es algo que va a aparecer ya en Nature Astronomy. No tengo claro eso, Francis, porque esto tiene que pasar todavía a peer review, tiene que pasar por referir. Lo que yo creo que les ha pedido el editor es que lo suban al Archive para recoger también el sentimiento de la comunidad, ¿no? De todas formas, bueno, por hacer un poco el spoiler final y ahora entramos a los detalles, la historia yo creo que tiene un final feliz porque después de esta polémica que generó, pues los autores han pedido disculpas, ¿no? El primer autor es un investigador argentino que se llama Jerónimo Villanueva, que es una figura muy conocida en el ámbito de la investigación de planetas. Como anécdota, yo conozco aquí a uno de los autores, al último autor, Ravi Koparapu, y bueno, me parece que han hecho un ejercicio de reflexión muy positivo y muy loable porque han pedido disculpas, lo hicieron ayer por Twitter y ya hoy han publicado una declaración en la que piden disculpas por el tono brusco de su artículo y explican el porqué de esas frases. Y yo creo que la explicación es fácil de entender y de hecho ya lo intuíamos, ¿no? Porque también estuvimos hablando en Twitter ayer un poco de esto cuando Francis nos hizo, entre los que habíamos había un hilo en el que estábamos discutiéndolo pues, con Francis, con Ángel López Sánchez, con otra gente, ¿no? Con Jorge Pla García, etcétera. Y Francis nos llamó la atención, estábamos diciendo eso, que parecía que esa frase era muy brusca y Francis nos hizo notar, pero ojo, que esto no es un artículo normal, esto es un artículo de Matters Arising, que es lo que Francis acaba de explicar, un artículo que tiene la revista, una modalidad de artículo para decir que un artículo anterior que se ha publicado, pues no se pueden reproducir esos resultados y hay que considerar retractarlo, ¿no? Entonces, cuando vas a las instrucciones de que el estilo editorial que deben tener esos artículos, por supuesto, se dice que debe tener un tono cordial y se dice que estos artículos deben están pensados para solicitar una rectificación o una retractación de un artículo, ¿no? Entonces, basándose en eso, ellos introdujeron esa frase de que estaban solicitando una rectificación o una retractación o que se retracte el paper. Me parece muy bien las explicaciones, creo que se entienden, pero yo creo que no procede, o sea, yo creo que y ahora les voy a preguntar la opinión de la mesa, no es el tipo de artículos al que se debe aplicar una de estas notas, una de estas respuestas. Porque lo que ellos dicen aquí no es tanto que no lo puedan replicar en el sentido de que se han inventado los datos. O que no, lo que están diciendo es que el rasgo que han observado puede ser contaminación de óxido de azufre, que es un compuesto que es abundante en la atmósfera de Venus, o que puede ser otra cosa. O sea, están diciendo que puede ser una falsa detección, pero no están diciendo que no sea reproducible en el sentido de que se han inventado los datos o que haya algo... Pero, Héctor, no olvides un dato fundamental y clave en este
Matters Arising están usando datos de ALMA nuevos, no son los datos originales. Si tú ves la curva, verás que no son los mismos datos, ¿eh? Tienen otro binding, están agrupados en histogramas de manera diferente, ¿eh? Con mayor resolución. Entonces, lo que estamos diciendo, ALMA, por lo que parece, echó para atrás esos datos, que eran datos públicos. Entonces, ahora tiene unos datos nuevos. Entonces, se le puede pedir a Greaves que reanalice lo que hicieron estos datos nuevos, pero probablemente obtenga lo que han hecho estos nuevos señores. O sea, si tú tienes publicado un artículo en el que tus datos se basan en una serie de datos que son públicos, que tú has tomado de una fuente pública, que cualquiera puede tomar de ahí y repetir tu análisis, y resulta que esa fuente pública confiesa que por circunstancias desafortunadas esos datos no son correctos, tu análisis se cae por su propio peso, ¿vale? Claro, claro, sí. Pero bueno, habrá que esperar entonces a lo que diga Alma, que creo que todavía no se ha pronunciado. E insisto, pues no hay una mala praxis por parte del grupo de Greaves et al. Si esos eran los datos que había, pues son los datos que han usado. Es que no veo, no sé, yo pienso que procedería quizás, como han hecho los otros artículos que criticaban este trabajo, publicar un artículo normal diciendo ese resultado probablemente es incorrecto y ya está. Y quizás los propios autores puedan publicar una errata, que es algo que se hace a veces, o bueno, en este caso no es una errata realmente, porque es pero quizás puedan los propios autores publicar otro artículo en el que digan que con los nuevos datos ya no sale lo que salía antes. Eso es perfectamente... Pero entonces ya no... Es que el problema es eso, que esa sensación que estás mal planteando esto, de que la retirada es algo muy fuerte que significa mala ciencia, no es verdad. No es verdad que retirar un artículo signifique mala ciencia. Hay artículos que se retiran por mala ciencia y artículos que se retiran porque no aportan nada nuevo. ¿Por qué? Pues porque han usado datos mal. Hay muchos casos de retirada de artículos. Hay gente que repite un artículo porque lo hizo con una serie de ratones, hizo un análisis y ahora con los siguientes ratones quiere continuar esa investigación, repite el análisis y descubre que es que había un sesgo, que es que quien le vendió los ratones le dijo que eran ratones modificados genéticamente con cierta característica y que ahora no la tienen. Estos señores van y retiran su artículo. Envían una carta diciendo, retiro nuestro artículo. No todos los autores están de acuerdo. Por cierto, los doctorandos, que son los primeros autores, no están de acuerdo, pero tenemos que retirar el artículo porque los ratones tenían unas características que no son las que nosotros decimos que tenían. Y se retira tranquilamente y nadie se lleva las manos a la cabeza, ¿vale? Ahora, esto pasa en astronomía y hay que llevarse la mano a la cabeza, pues bueno, pero en otro sitio nadie se lleva la mano a la cabeza, ¿eh? Os quiero hacer notar que este juego es un juego de legitimidades, en realidad, ¿no? O sea, fíjate, todo esto es tan complejo porque realmente lo que está en juego es la credibilidad de un cierto grupo o de unas personas. Como la ciencia se basa esencialmente en la confianza, en que la gente no te va a engañar, tú le das la oportunidad de retractar el artículo. Si no lo retracta y se lo retractas tú, está como en un estado peor. Esa persona pasa a estar un poco bajo sospecha de no haber querido reconocer que había alguna cosa mal en su trabajo o algo por el estilo. O sea que todo esto de lo que estamos hablando en realidad es un juego de credibilidad y de legitimidades. Yo sobre la nota esta que han publicado Villanueva et al, a mí me ha hecho un poco gracia como lo has planteado, Héctor, porque parece que decías, no, pero esto es un Matters Arising, o sea, es un tipo de artículo diferente y aquí la gente puede ser maleducada, ¿no? Aquí no pasa nada. Tú puedes decirle a la gente lo que sea. No, entonces, no, ya sé que no querías decir eso, desde luego que no, pero me ha hecho gracia. Y de hecho yo creo que sí, es decir, yo creo que en este artículo había gente que iba a mala leche. Y la sigue habiendo. Y eso se ve en el título, se ve en esa frase de la que al final se han quitado y todo esto, y se ve en la manera en que está escrito el artículo, ¿no? O sea, ahí hay alguien que está muy indignado, que cree que se ha hecho un trabajo muy malo y que ha escrito esta nota, digamos, en ese tono. Y bueno, yo creo que no deberían haberla escrito en ese tono porque siempre se pueden hacer las cosas de manera un poquito más constructiva. Pero vamos, aparte de eso, pues pueden tener toda la razón del mundo, claro. Me gustaría escuchar también la opinión de Bea y de José, si tienen comentarios. No, o sea, no conozco en detalle este caso, pero bueno, me parece que tú dijiste una palabra clave, Héctor, que es la mala yo entiendo que si hay mala praxis de algún tipo, sea voluntaria o involuntaria, puede haberla involuntaria, si los datos fueron tomados... Por ejemplo, pasó con este artículo sobre la hidrocloroxiquina, ¿no? en junio, que habían tomado datos y 2 de los 3 autores descubrieron que los datos no eran fiables y quisieron darse de baja del trabajo.
Es cierto que si, digamos, bueno, yo no tengo muy claro exactamente qué pasó aquí con el tema de los datos de Alma. Si uno hace un trabajo honesto y mientras está siendo revisado para publicar, uno descubre que alguien lo refuta, porque apareció otro trabajo posterior que lo refuta, pues eso no quiere decir que un trabajo refutado deba ser retractado. Es parte de, si no, básicamente uno tendría que retractar todos los papers anteriores, en particular todos los de Newton, y dejarlos fuera, y todos básicamente, porque todos tarde o temprano estarán mal, ¿no? Pero la ciencia es así, se construye en base a, tiene un orden temporal. Incluso hoy en día que en muchos campos va muy rápido la cosa, y con el tema de los preprints, ya se ponen en cuestión los resultados antes de que sean publicados. Claro, la pregunta es si antes de que te publiquen un trabajo ya ves que hay un error, que hay un error o que hay alguien que lo rebate de manera consistente, uno debe retractar digamos, decir no quiero que lo publiquen. No está claro, porque además tampoco sería un poco extraño luego la literatura científica. Uno leería el paper que corrigió el tuyo y diría a quién está corrigiendo si no existe el paper el que está corrigiendo. Hay una violación de la causalidad. Claro, sería un poco extraño todo esto. Así que yo creo que dentro de, ya que estoy en Galicia, el sentidiño, o sea, hacer las cosas más o menos razonablemente bien, tampoco le daría tanta importancia, ¿no? Pues yo creo que no creo que los papers sean sagrados, ni mucho menos. Hay miles y miles de papers por semana quizás, o no sé, por año seguro, y no sé, no nos vamos a andar poniendo tampoco tan exquisitos. Yo no lo haría. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes, Bea? Yo al hilo de lo que ha dicho José, estoy así, opino lo mismo. Es decir, yo veo más que retractar el artículo, quizás si los datos estaban equivocados, pues sacar una nota o algo que muchas veces se ha hecho, ¿no? Eso, no a modo de rata, sino a modo de sobre el artículo aquel que sacamos, ¿no? Pues decir que lo que ha pasado, ¿no? Simplemente por eso, por tener una coherencia temporal, digamos. Claro. Incluso si no fue publicado, uno podría agregar una nota. Eso también se suele hacer cuando, más bien en situaciones en las cuales uno descubre en el último minuto que había otra persona que había hecho lo mismo o algo parecido, entonces uno lo quiere, lo descubre una vez que uno terminó su artículo, entonces uno lo quiere aclarar. Pero quizás también incluso en este caso, ¿no? Que si el artículo ya había sido aceptado para publicar, agregar una nota diciendo, mientras este artículo estaba siendo publicado, aparecieron estos otros resultados que cuestionan los resultados o lo que fuera. Sí, bueno, no es este caso, aquí va publicado. Ya se publicó el artículo. Claro. Fue un artículo que se publicó además con embargo, con rueda de prensa y tal, porque fue una cosa muy espectacular, que al final es la razón por la que se ha montado todo esto, porque si no hubiera sido tan espectacular y no hubiera salido en todos los medios de comunicación y no hubiera tenido toda la repercusión mediática que ha tenido, pues no, digamos que la polémica hubiera estado más dentro de los cauces habituales que solemos ver y nos hubiéramos enterado, pues los cuatro de siempre que seguimos un poco la actualidad de estas cosas, pero pues, seguramente no hubiera llegado tan lejos, ¿no? Sí, sobre todo nos hubiéramos enterado pues probablemente dentro de 9 meses o algo así, ¿no? Nos hubiéramos enterado porque claro, Grips pueden retrasar muchísimo su respuesta, puede haber comentarios con el editor, puede haber réplicas, contrarréplicas, puede haber mucha movida y eso puede retrasar muchísimo este tipo de asuntos, como lo de los jugadores de campo de fútbol, ¿no? Que no quieren, que están ganando y no están empatados y no quieren acabar y retrasan con faltas y con muchas cosas. Se puede retrasar durante muchos meses y claro, se publica un Materials Arising dentro de 9 meses y nadie se acuerda del forfano en Venus, entre otras cosas porque dentro de 9 meses habrá 20 artículos diciendo que no hay forfano en Venus, pues está estudiando el forfano en Venus todo Dios y nadie lo está encontrando. Hace poco ha habido un artículo también sobre Alma que no menciona ya fosfano porque ya no merece la pena, pero han ido a buscar fosfano y lo que han encontrado pues dióxido de azufre y poco más, y CO2, ¿vale? Pero no han encontrado fosfano y ya no mencionan el fosfano. O sea, ya ni se atreven a mencionar que en realidad lo que han hecho es, ¿por qué publican ahora un artículo de nuevo? De nuevo vuelven a ver lo que hay en la atmósfera de Venus, que ya se vio hace 30 años. Pues sencillamente porque han ido a buscar fosfano y no lo han encontrado. Pero no dicen en el artículo ni en el acta en ningún sitio, no hemos encontrado fosfano. Quizá el punto más interesante de esto, o sea, a nivel del funcionamiento de la ciencia, sea cuestionarse. O sea, está muy bien, por supuesto, que cuando se hacen anuncios, no sé, las primeras detección de ondas gravitacionales, por poner un ejemplo,
por supuesto, es algo de interés público y entonces hay muchas razones para apurarse a exponerlo. Pero yo creo que cuando son resultados bueno, que uno no está, que hay razones de peso para no estar tan seguro que estén bien, no sé, quizás deberíamos poner un poquitito, cambiar de quinta a tercera, ¿no? Y ir un poco más tranquilos, más lentos. No hace falta la primicia, esa lucha, esa locura por la primicia, por el embargo, porque nadie lo saque antes. Luego lleva a que la refutación, yo creo que la dinámica en la que se vio envuelto este segundo trabajo, por lo que me dice, es que, claro, ¿cómo hago yo para también estar en los medios como estuvieron los anteriores? Bueno, algún escándalo, ¿no? O sea, es como cuando los jugadores de fútbol empezaron a pintarse el pelo y a hacerse cosas para que hablen de mí. Si no soy uno de los mejores, pues hago algo extraño para llamar la atención. Entonces, yo creo que las ciencias no es un buen camino entrar en esa dinámica. Pues sí, no sé, yo es que quizás es que tengo el problema de que empatizo fácilmente con todo el mundo y cuando se critica mucho a alguien me pongo en su lugar y digo, caramba, si esto me pasara a mí. Y entonces cuando le empezaron a llover los palos al grupo de Griffs, pues me dio un poco de pena. Digo, esta pobre gente que al fin y al cabo solo han publicado algo que honestamente pensaban que era el descubrimiento del siglo, ¿no? Y que, bueno, que pues, seguramente resulta que no lo era. Y luego me pasó lo mismo cuando vi esta nota. Al principio me enfadó un poco el tono agresivo con el que habían hecho este artículo, pero luego empecé a ver a todo el mundo en redes sociales tan en contra de este artículo de Villanueva y colaboradores que también me empezó a dar pena por ello. Digo, pero caramba, tampoco, en fin. Así que me alegro de que hayan publicado ahora esta nota de apología, de disculpa. Realmente Villanueva, hay un tuit suyo en el que dice, pedimos disculpas, o sea, pedimos perdón, ¿no? We apologize. O sea, usan esa palabra apologize en inglés que es muy fuerte, por ese artículo que enviaron, ¿no? Y por esa frase en particular en la que invitaban a revisar o retractar el artículo. Y bueno, pues ahora los entiendes mejor, ¿no? Y yo creo que esto cierra un poco el tema. Yo creo que le da un buen... Bueno, un buen acabado, vale, hay una polémica, queda en el ámbito científico y por lo menos las maneras y las formas son las adecuadas, ¿no? Que también es importante eso. Sí, yo sigo pensando que hubiera bastado un paper como los anteriores que discutimos la semana pasada, que se publican en otros journals, diciendo esto del fosfano nota y no hacía falta ir a un Matters Arising y pedir una retracción y no sé qué. Pero bueno. A mí me hace gracia que muchas veces se dice que bueno, que como que si podrían, por ejemplo, haber cambiado eso y no haber pedido disculpas. Y se dice, bueno, ya lo han cambiado, pedir disculpas no es tan importante y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es importante porque refleja pues cierta honestidad intelectual, ¿no? En el sentido de asumo que he hecho una cosa que no debería haber hecho y lo reconozco en público y eso está bien. O sea, quiero decir, de nuevo, en este juego de las credibilidades, en el que yo creo que la ciencia está metida de lleno, ¿no? Porque es fundamental. Francis, creo que tenía un comentario también. No, solamente recordar el tema de las bacterias con arsénico. ¿Os acordáis de esas bacterias que se descubrieron en unas aguas termales, no sé qué, de Estados Unidos, no sé qué, que teóricamente funcionaban con arsénico y que todo el mundo dijo, vamos a ver, las bacterias no pueden vivir en arsénico. Tú no puedes sustituir el fósforo por arsénico. No funciona. La bioquímica no funciona. Pero, claro, hay bacterias que el arsénico viven en un ambiente con mucho arsénico, cogen ese arsénico y lo meten en cápsulas, lo tratan de encapsular para que no destroce su bioquímica dentro de su interior. Y entonces, probablemente lo que han visto es eso. Bueno, pues costó 2 años demostrar que era eso, ¿vale? Cuando era obvio que tenía que ser eso, ¿vale? Sí. Para cualquier persona que haya estudiado bioquímica. Y se publicó en Science el paper. Un nuevo paper analizando las mismas bacterias por otra gente y mostrando claramente que están en unas vacuolas y que ahí meten el arsénico y lo que está es protegiéndose del arsénico que se les cuela por la membrana. ¿Y qué hizo el editor de Science? Retiró el artículo original 2 años después. Bueno, pues ese artículo tuvo cantidad de citas y seguro que hubo miles de euros, puede que millones de euros gastados en analizar ese tipo de problemas. Única y exclusivamente porque se publicó en Science un artículo que era claramente una cosa que no podía ser. Entonces, se retira 2 años después y ¿quién devuelve ese dinero a las agencias de financiación de la gente que estudió todo eso? Si eso se hubiera detectado rápidamente en 2 semanas, pues se hubiera arreglado. Claro, no es lo mismo manejar objetos vivos, bacterias,
que ir allí a recopilarla, llevarla al laboratorio, hacer todo el análisis, que tomar unos datos de ALMA, que son públicos. Replicar un artículo que es tomar los datos de ALMA es muy fácil y por eso esto ha ido tan rápido. Pero lo normal es que este tipo de cosas pues, hubiera tardado, un tema biológico hubiera tardado 1 año o 2 años en que se acabara concluyendo lo negativo. Y nadie hubiera tenido ningún tipo de duda 2 años más tarde de que había que retirar el artículo original, como se hizo en su momento con lo de las baterías de arsénico y como se ha hecho muchísimas veces. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Y nadie hubiera tenido una duda. Pasa que ahora como que nos molesta y tenemos que tener dudas, pues yo qué sé, porque es que ahí se ha ido demasiado rápido. Pobrecilla, esta gente, Gris y compañía, no han podido disfrutar de su Nature Astronomy en su currículum y sacarle rendimiento. Pobrecillos, ay, qué pena me dan. Pues no, mira, su momento de gloria lo han tenido durante una semana, pero a la semana ya todo el mundo se ha dado cuenta de que lo habían hecho mal. A mí me recuerda un poco a lo de Bisset. No sé si... El Bisset fue diferente porque también tardó mucho más tiempo y tuvo que esperar a que alguien realmente notara un detalle menor, que era un detalle muy complicado de detectar, que fue lo que hizo Salmarriaga, ¿no? Lo de detectar que se habían utilizado, digamos, una diapositiva de una presentación de Planck sobre la posible cantidad de polvo para estimar la cantidad de polvo, porque nadie nunca había estimado la cantidad de polvo, ¿vale? Pero aquí no es verdad que nadie nunca haya buscado forfano en Venus. Y no se han cogido unos datos... o sea, son cosas distintas, ¿vale? Entonces ahí costó trabajo porque, claro, entonces pues Bisset lo que hizo fue irse a colaborar con Planck para obtener unos datos más fiables, ¿no? ¿Pero por qué decías que te recordaba lo de Bisset, Bea? Por eso, por el impacto mediático que tuvo y luego la escapada para atrás, ¿no? Yeah. Sobre todo a nivel mediático, ¿no? Evidentemente. Sí, a mí me fastidia porque yo en la radio he hablado de varias cosas que al final han resultado no ser nada. Yo justo cuando empecé en la radio fue lo de ópera. Y bueno, yo fui fui menos prudente de lo que soy ahora y está en la hemeroteca, la gente lo puede escuchar, porque ahora ya pues me he dado más cuenta de cómo están las cosas, pero aún así fui relativamente prudente. Y aún me fastidia un poco, ¿no? En plan de, yo no debería hacer un programa diciendo, estas son todas las veces que os hemos contado cosas que al final no eran verdad. Es un poco complicado a nivel de información en medios de comunicación y todo esto, ¿no? Porque retractar quiero decir, hacerte eco de que algo es mentira es complicado. No es fácil considerarlo noticia, ¿no? Bueno. Pues vamos a ir pasando. Yo quizás como moraleja me quedo con un comentario de Jorge Pla García que reivindicaba el derecho a equivocarse y el deber de rectificar. Y decía, en este caso, en este problema, por ambas partes, ¿no? Como hemos visto también por el paper de Villanueva y tal, que rectificaron en el sentido de emitir este comunicado de disculpa y explicar por qué habían escrito esa frase así un poco que sonaba mal. Y quizás, pues bueno, el grupo de Greaves tendrá que ver si se equivocaron, en qué fallaron, si es que eran los datos de ALMA que estaban mal, y zanjar el asunto, pues diciendo que efectivamente esa detección fue un falso positivo. O no, ya veremos lo que dicen, porque hasta ahora yo no les he oído decir nada, ¿no? Han estado, supongo que muy ocupados volviendo a analizarlo todo y trabajando con ALMA, que sí sabemos que ALMA ha dicho que está en contacto con ellos durante el proceso de reevaluación de estos datos a ver qué problema podía haber, ¿no? Y nada, pues ya si les parece, cosas así un poco más frescas de esta semana, tenemos que ha salido otro paper sobre el tema de la famosa polémica del fosfano en Venus, ¿no? Otro paper, venga, más papers, por favor. Y este es un artículo de unos investigadores holandeses, perdón. El primer autor se llama Snellen Guzmán Ramírez, pero todos con afiliaciones holandesas, en los que, el artículo se titula Reanálisis de las observaciones de ALMA de Venus, : no se encuentra detección de fosfina estadísticamente significativa, ¿vale? Es una letter en Astronomy and Astrophysics, un artículo breve que se supone que es para publicación rápida, pero se ve que no ha sido suficientemente rápida, ¿verdad, Alberto? Sí, efectivamente. De hecho, me hace gracia porque te has dejado la única parte importante, bueno, no la única no, pero quizá la parte más importante del título, que es el asterisco. Esencialmente, en este artículo lo que ellos critican es el uso de aquel polinomio de grado 12 para encontrar el pico del fosfano, ¿vale? Que
ajustaron los datos utilizando un polinomio de grado 12, que recuerdo que un programa que estaba por aquí, Marian, dijo, pero con un polinomio de grado 12 se podría encontrar cualquier cosa, ¿no? Encuentra uno lo que le apetezca. Y critican mucho eso. Efectivamente dicen que utilizando ese mismo polinomio encuentran un montón de otras líneas, que son, pues seguramente esté introduciendo artefactos y que no sea creíble, pero después de que ellos hayan hecho todo este trabajo tan loable, pues resulta que Alma ha adoptado ese tipo de análisis como análisis propio y ya, digamos, sancionado, que es una buena manera de sacar información de sus datos. Y eso es lo que ponen en el asterisco. En el asterisco dicen, bueno, después de haber hecho todo esto, a ver si lo leo de manera literal, desde la publicación de no sé qué, los autores nos alertaron de una actualización en el sistema de procesado de datos de Alma y nos entregaron el nuevo script, el nuevo programita para analizar esos datos. En paralelo, los datos de Alma están siendo reprocesados para incluir esa misma corrección. Los datos resultantes reprocesados ya no contienen algunas de estas como defectos que nosotros encontramos en nuestro análisis y, por ejemplo, pues no aparecen las no gaussianidades estas que nosotros hemos encontrado. Bueno, un detalle que ellos argumentan que de alguna manera delataba que el análisis original estaba mal. Con esta frase lo que quieren decir es, no es el análisis lo que estaba mal. Lo que estaba mal eran los datos de Alma o la manera en que Alma te aconsejaba que analizaras esos datos. Por lo tanto, digamos, no es culpa de los autores originales. Y luego terminan... O sea, básicamente lo que están diciendo es, ahora que Alma ha hecho este reprocesado, la mayor parte de cosas que hemos dicho pues ya no tienen tanto sentido, ¿no? Están un poco... Este artículo que nosotros hemos hecho era con unos datos que ya sabemos que son los que no debemos usar y con una manera de actuar que ya sabemos que no es la que se debe hacer. Bueno, y termino de leer el asterisquito, que si no a los pobres los dejo... O sea, que realmente todo esto es decir, pues esto que hemos hecho ya no sirve para nada, pero lo queremos publicar. Y en este asterisco está la única frase interesante de todo el artículo realmente. O sea, interesante, ¿no? Relevante científicamente, que es la de... En estos datos reprocesados, nosotros no encontramos una señal de absorción que pueda ser atribuida al fosfano, aunque deberían ser analizados mejor para ver esto en más detalle. Vamos, que les han dicho esta cosa cuando estaba a punto de publicarse el artículo y lo que han hecho es hacerlo muy, muy rápido para poder decir algo al respecto, porque se han dado cuenta de que su artículo ya no servía para nada. Se ha quedado obsoleto antes de publicarlo. Sí. Quizás no mencioné, cuando di la información del artículo, me faltó, pensaba que me ibas a decir que no había dicho la información más relevante, que era no el asterisco, sino la fecha. Y es que esto está recibido el 19 de octubre y aceptado el 13 de noviembre. Ya han corrido ríos de tinta sobre esto, o sea... sobre todo desde octubre hasta noviembre, todo el proceso, que fue un mes, efectivamente. Y es rápido, quiero decir, una letter se supone que se envía para que sea rápido el paso por referir y demás. Y aún así, cuando ellos envían este artículo, solo hay, primero, el artículo original de Greaves et al. Diciendo que han detectado algo, y luego el del instrumento infrarrojo en Hawái, el IFT con el instrumento Texas, diciendo, en el que también participa Greaves y algunos otros, que no detectan el fosfano en otras longitudes de onda en el infrarrojo. Esos son los dos únicos. Sí, este es un ejemplo, en mi opinión, de cuando no se cumplen las normas generales, porque yo me paso la vida diciendo que, sobre todo cuando hablo con periodistas, que la actualidad en ciencia no funciona como la actualidad periodística, que las noticias siguen siendo relevantes durante muchos meses, a veces durante años, y sin embargo aquí estos pobres, por mandar una cosa en 4 semanas, su artículo ha quedado completamente obsoleto. Hay otros artículos que han salido desde entonces que aquí pues no aparecen reflejados, y no solo han salido otros artículos, sino que Alma efectivamente ha retirado esos datos, ha dicho que esos datos no sirven, los ha reprocesado, incluyendo ese polinomio de grado 12 famoso. Sí. O sea que los ha, como dice Alberto, sancionado en el sentido de bendecido, no que vayan a multar a nadie. Exacto. Y es curioso, porque fíjate cuántos replies, cuántas respuestas contenían críticas muy duras, ¿no? Cosas del tipo, no hay una detección estadísticamente significativa de fosfano. ¡Pam! En el subtítulo, ¿no? Y solo por el hecho de que Alma considere que ese análisis es razonable,
de repente todo esto ya no sirve. Fijaos lo relevante que es eso, ¿no? El cómo se han sacado los datos y cuál es la manera correcta de procesarlos, ¿no? Para obtener información de ellos. Claro, a ver, eso no es sorprendente en el sentido de que tú tengas una detección estadísticamente significativa depende de cuánto ruido tengas. Si Alma reprocesa los datos y disminuye el nivel de ruido, pues a lo mejor tu detección mejora. De todas formas, el nuevo artículo de Greaves ya dicen que el rasgo ya no es, no sé, 8 sigma o no sé cuánto era, o 5 sigma el original, sino que ahora hablan de un rasgo a menos de 3 sigma. Creo que son 2 y pico. 2 y pico, sí. 2 y pico, o sea que realmente ya podríamos decir que efectivamente están admitiendo que no es estadísticamente muy significativa, porque 2 y pico sigma está ahí un poco del quiero creer. Bueno, para mí como físico de partículas, 2,5 sigmas es la nada. Claro, para un físico de partículas me imagino que es con menos de 5 no perdés el tiempo, ¿no? A ver, con 3 y pico me empiezo a creer alguna cosa. Con 4 empiezo a soñar que igual es verdad. Pero con 2 y pico es que eso vete tú a saber. Yo con 2 y pico publico un paper. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero claro, a ver. Bueno, la visión astrofísica y físico de partículas, la verdad está en el medio en algún lado. La verdad.